Bueno, ya es hora de que hablemos de los formularios en HTML, porque en realidad los formularios es de lo que más usamos en las páginas y sobre todo para entrada de datos. Bueno, no siendo más, iniciemos. Debemos crear, eh, como les he explicado siempre, si quieren trabajar en un solo archivo, que sea el archivo index y solo ir modificando dentro de él, yo creé la carpeta formulario. Vamos a crear el archivo formulario y vamos a traer la estructura HTML. Tenemos ya configurado previo el documento HTML también y lo vamos a llamar formulario. Vemos que se actualice, se llama ya formulario. Vamos entonces a empezar con nuestro body, a darle un título a esto. Lo vamos a hacer utilizando una etiqueta. Voy a usar un h2 para que no se vea muy exagerado y lo voy a llamar formulario de registro. Listo. Voy a poner el primer campo que generalmente nosotros usamos en un formulario y es el nombre. Y siempre lo primero que le piden a uno es el nombre. Mm, Vamos entonces, lo voy a ir documentando para que sea separado como es la información. Entonces a usar la documentación, este se va a llamar campo de nombre. Listo. Hay algo que debemos tener en cuenta y es que nosotros para usar un formulario debemos usar la etiqueta form para que todo se almacene como formulario, si no nunca nos va a dar el envío de este. Entonces vamos a usar la etiqueta form. Listo. Vamos a separarla o a espaciarla. Y todo el contenido de nuestro formulario, sí o sí, para que se envíe, debe estar dentro de form. Listo. Entonces por acá vamos a crear el campo de texto para nombre. Campo de nombre. Hay algo que debemos tener en cuenta cuando estamos manejando un formulario y es que el formulario, todos los formularios deben tener una acción y la acción es a dónde voy a almacenar la información, a dónde la voy a disparar. Porque un formulario lo que hace es recopilar información, a dónde la va a enviar, a un archivo que se llame registro, a una carpeta donde tenga configurada la conexión a la base de datos y en la base de datos ya me llega el envío de la información. Acá la puse solo como ejemplo, pero tengamos en cuenta. Me va a pedir también siempre un método. ¿Qué es el método? El método es cómo estoy, por ejemplo, si es POTS, es el método en el que estoy enviando los datos a la base de datos. Si es un GET, es porque estoy haciendo antes una consulta. ¿Qué tipo de método? Generalmente usamos POTS. En este formulario en específico, nosotros vamos a hacer carga de documentos. Entonces vamos a usar en type y escogemos multipart from data para decirle al formulario que en alguno de estos campos que vamos a escribir por acá le vamos a cargar documentos. Bueno, vamos a usar la primera etiqueta que sería label. Y un label básicamente es, vamos a crearlo, le vamos a dar un nombre. El label se va a llamar nombre. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a cerrar el label acá. Vamos a llamarlo nombre. Vamos a guardar. Vamos a ponerle dos punticos por acá. Bueno, ¿qué es lo que hicimos en el formulario? Poner un label, por acá lo vemos a la izquierda, que se llama nombre, pero no es suficiente. Debemos decirle que tiene una salida. ¿Cómo así que una salida? Vamos a decir que esa salida es de tipo texto. Y vamos a decir que esto tiene un ID. Ah, bueno, voy a ir aclarando lo que va mencionando. Si vemos a la izquierda en nuestra web, cuando le dije el tipo de salida texto, se me habilitó este cuadrito. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que vamos a tener un campo o un label que corresponde a nombre. Que vamos a tener un tipo de salida, perdón, de salida no, de entrada. Y la entrada es este cuadro y el formato de la entrada es texto porque textos, números, eh, lógica. Entonces tenemos que decirle la entrada. La entrada es un cuadrito de texto. Y vamos a darle un ID a ese texto. El ID se va a llamar nombre. Ese ID se relaciona a este label y lo que nos va a permitir es nombrar dentro de la base de datos em, esta casilla como nombre y que sea ese ID único de almacenamiento. Que cuando una base de datos la almacene el nombre, ese ID nombre me identifique Carlos, Jorge, Juan, Ramiro. Eso es lo que hace nuestro ID. Listo. Entonces ya dijimos que se llama nombre. Y vamos a darle una condición require. Require quiere decir que este campo de formato del formulario va a ser obligatorio. Listo.
Genial. Y podemos hacer dos cosas. Vamos a crear el correo electrónico, el formulario para correo electrónico, campo de email. Bueno, si vamos a hacer lo mismo. Vamos a usar un label. En este caso, label se va a llamar for email para darle el nombre a la condición de email. Vamos a llamarlo correo electrónico. Y vemos que nos aparece al lado. Entonces, ¿qué debemos hacer para que no nos aparezca al lado? Si yo quiero dejarlo ahí, pues simplemente lo dejo y hago la entrada. La entrada dijimos que para correo no se va a llamar texto, sino que se va a llamar email. Y ya les explico el por qué. Cuando yo digo texto, acá arriba, en nombre, él me va a aceptar cualquier tipo de letra, ¿cierto? Cuando yo le doy la condición de correo electrónico, él me va a asimilar los caracteres especiales y cuando yo envíe este formulario, si yo lo envío así, jorge.gmail.com, esta condición de texto que vemos acá, perdón, de texto no, de email que vemos en el input type, va a decir, para que ese Jorge sea un correo, le está haciendo falta un arroba. Si usted no me pone el arroba, no me está entregando un correo y todas las otras características especiales. Entonces tengamos en cuenta esas condiciones cuando estemos armando un formulario y hablemos del tipo email dentro del correo electrónico. Vamos a darle el ID de email para que no lo almacene así en la base de datos y no lo reconozca. Vamos a decir que el nombre de esto es email. Y también es un campo obligatorio. Bueno, acá tenemos nombre y correo juntos. Recuerden, en clases anteriores vimos que si yo quiero separar por un salto de línea mis formularios, lo que esté llenando, simplemente hacemos uso de la etiqueta BR y me lo va a hacer en salto de línea. Si lo quiero más separado, solo le pongo los dos BR y vemos cómo va teniendo una estructura. Bueno, cuando ya tenemos un nombre, cuando ya tenemos un email, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta la contraseña. Vamos a crear una contraseña. Listo. Para la contraseña, vamos a decir que tenemos un label. Ah, bueno, pongámosle un saltico de línea por acá, para que no nos quede tan feita, tan pegada la contraseña al correo electrónico. Listo, nuestro label for se va a llamar password. Listo. Y este label se va a llamar contraseña. Veamos que lo guardamos y aparece contraseña. Ahí nos apareció contraseña. Pongámosle, se nos ve muy junto. Dejémoslo así, vamos a ver cómo nos sale. Pongámosle un input. Ahí me trajo por defecto lo que ya está escribiendo. Voy a cuadrar solo el name. Le voy a poner el T. Todavía no le voy a poner el name password. Y el ID sería password. Le voy a poner también obligatorio. Les voy a explicar algo acá. Tienen que el tipo de salida me aparece como texto. Y si yo hoy pongo un texto acá, me aparece lo que puse, la contraseña genérica. Es una mala práctica en contraseñas. El tipo tiene que ser password. Porque ya lo vamos a ver en el ejemplo. Password. Guardémosla y escribamos nuestra contraseña acá. ¿Sí ven lo que cambió? Generalmente cuando yo diligencio una contraseña, no se me debe ver la contraseña. Debe ocultarse, encriptarse esta. Entonces tengan en cuenta eso cuando estén diligenciando un formulario, que los password, el tipo de entrada tiene que ser password para que sí se proteja visualmente la contraseña. Vamos a generar el género, hombre, mujer, listo. Acá vamos a ver un concepto que todavía no habíamos visto dentro de las etiquetas de HTML. Vamos a usar primero el label. El label lo vamos a llamar género. Vamos a separarlo con nuestra etiqueta, que no se nos vea acá tan pegado todo feito. Con nuestra etiqueta de espacio de líneas. BR, listo, ya lo hemos dado. Quiero ponerlo un poquito más separado. Listo. Deberíamos separar más también la contraseña, así como P. Bueno, en el género dijimos que vamos a generar lo siguiente. Vamos a generar una entrada y la entrada se llama radio. Y vamos a decir lo siguiente. Ese radio tiene un ID
y ese ID se llama masculino. El nombre sería género. Y a este le vamos a poner un valor con la función value y sería masculino. Entonces repasemos. Tenemos un género. Al decirle radio le estamos diciendo que es este botón que acabamos de crear acá. El ID para almacenarlo en la base de datos va a ser masculino y va a pertenecer a la colección de género, pero la evaluación cuando yo seleccione este botoncito acá va a ser masculino. Todavía no le hemos puesto un nombre, vamos a ponerle un nombre. Para ponerle un nombre vamos a decir que se llama label. Y el label sería for masculino. Vamos a decir for masculino. Con for lo que estamos haciendo es llamar el nombre que le dimos, esa evaluación. For masculino. Voy a llamar masculino. Listo, le dimos al botón el nombre masculino. Vamos a crear un botoncito para femenino. Ahí mismo, vamos a decir, podemos copiar incluso para no alargarnos mucho. Le va a decir radio y vamos a decir ID femenino. Femenino. Pertenece a género y el valor va a ser femenino. Femenino. Y en el label vamos a decir que se llama femenino. Femenino. Y se almacena cuando usemos femenino. Listo, y tenemos los dos botones, masculino y femenino. Radio button es una de las salidas que no habíamos visto y que la estamos viendo ahora en nuestro formulario. Entonces a decir los espacios de línea para que esto sea más bonito. Y vamos a crear un nuevo campo que vamos a llamar los checkbox. Esos checkbox generalmente en un formulario uno los usa para aceptación de términos y condiciones. Vamos a llamarlos términos y condiciones. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a traer un label. Ese label nos va a dar la entrada acepto. Y lo vamos a llamar aceptar. Listo. Vamos a llamar la entrada. Y la entrada se llamaría checkbox. El tipo sería checkbox. Y se llamaría ID acepto. El nombre sería acepto. Y sería un campo obligatorio. Bueno, ahí ya tenemos cómo sería un checkbox de aceptar. Generalmente nos lo acompaña un test de términos y condiciones. Pongámoslo, deberíamos ponerlo. Vamos a ponerlo dentro de este label. Entonces lo que usaríamos sería un link. Para usar un link tengo que usar la A. Vamos a decir que ese link nos lleva a una carpeta, suponiendo que tenemos una carpeta que se llama términos crema, términos y condiciones. Suponiendo que tenemos una carpeta, como no está creada no nos va a dejar, pongamos entonces una que sí se llame así. Pero sí la vamos a llamar. Le vamos a decir que nos lleve a una nueva página. Y vamos a llamar esto términos y condiciones. Bueno, básicamente lo que hicimos fue entre el aceptar y el checkbox poner como cuando uno lee los términos y condiciones que tiene que ir a otra página o que se levanta una ventana emergente y me muestra qué es lo que está aceptando y me dice que con el target debo darle, pues no puede estar en blanco y tengo que darle la opción para sí o sí aceptar y que lo leí para que me deje continuar. Esto fue lo que acabamos de hacer. Listo. Bueno, vamos entonces a poner un campo de fecha. Voy a poner un campo de número primero y vamos a poner un campo de fecha. Entonces pongamos dos espacios y vamos a poner número telefónico.
Está viendo hasta bonito este registro, este formulario de registro. Ahí vamos aprendiendo, muchachos, a trabajar bonito. Bueno, vamos a llamar un label. ¿Cómo vamos a llamar ese label? Llamémoslo teléfono. Vamos a llamarlo el campo número telefónico. Ya lo tenemos ahí. Y vamos a decirle que la entrada de este campo es la siguiente. Es teléfono. El ID es teléfono. El nombre es teléfono. ¿Qué significa este patrón que estamos llamando acá? Esto es para, por decirlo así, limitar el número de dígitos. Entonces vamos a decir lo siguiente. Entre 0 y 9. Y que llegue máximo hasta que no se pase de 10. Listo. Esto es lo que estamos diciendo. Va a llenar máximo 10 dígitos. Si supera los 10 dígitos, ya no nos sirve el número. Pero esto depende mucho del país. En el país en el que lo está haciendo, máximo serían 10 dígitos. Entonces hay que tener en cuenta. Por eso acá le puse que es un tipo de teléfono para poder configurar de que el máximo de números que voy a utilizar es 10. Listo. Y vamos a sumar a esta función un placeholder. Vamos a ver para qué es el placeholder. El placeholder lo usamos para el ejemplo del tipo de dato que estamos usando. Estamos diciendo, voy a ponerlo como si fuera acá en Colombia. Así. Como quiero yo darle la instrucción a la persona que me diligencia el formulario. En este formulario nos hace falta una fecha de nacimiento. Vamos a llenarla. Listo. Vamos a llamar el label. Label lo vamos a llamar por fecha de nacimiento. Vamos a ponerle las entradas a este label. Una fecha de nacimiento se menciona como date. Y vamos a ponerle el ID, sería fecha de nacimiento. El nombre también sería fecha de nacimiento. Y este, por supuesto, que es un campo obligatorio. Listo. Al yo poner en el input type esta opción de date, lo que hago es tener un formato de años. Entonces vemos que me habilita un calendario y me permite seleccionar las opciones. Bueno, a esto también le hace falta como un menú desplegable. Vamos a darle un menú desplegable. Bueno, este label se llama, hagámoslo para país. Nos va a quedar horrible. Hagámosle espacios. Es porque ya no estoy documentando, por eso no lo tengo bonito. País, ¿cómo queremos usar el país? Como dijimos que le vamos a poner un campo desplegable, la etiqueta que vamos a usar acá ya se debe llamar es select. Ya no usamos un input para entrar datos, sino un select. El ID con el que vamos a almacenar esta etiqueta se llama país. El nombre también va a ser país. Bueno, y empecemos. Pongamos las opciones.
¿Cómo así que las opciones? Option value. Option value va a ser Colombia. Hay otra option value. El Excel de acá. Estoy cerrando mal. Está acá, muchachos, estoy revisando. Es porque me está arrojando el rojo. Como tenía con select, puse el select. Ese rojo quiere decir error, pero en lo que me estoy equivocando es en cerrar acá la declaración. Miren que ya se me desapareció este rojito. Listo, ahí era donde me está equivocando. Tengan en cuenta eso cuando estén codificando. Si pueden corregir en vivo, háganlo para que no avancen mucho tiempo con un código. Listo. Pongámosle un valor. El valor pongámosle Argentina. Y llamémoslo de esa manera. Vamos a tomar copia de esto y vamos a poner otros dos países. Pongámosle por acá México. Y pongámosle por acá Bolivia. Y ahí tenemos uno más de los formularios que generalmente usamos. Acá veo el error. Notan que acá está fuera de... Se hizo una lista de los países, pero quedó fuera del selector. Y es porque acá había el selector y acá lo cerré. Luego puse otro selector acá abajo. Entonces lo que tengo que hacer es eliminar este de acá. Y ya él se me junta con los de acá y le voy a dar guardar y vamos cómo se actualiza la página. Listo. De una vez les quedo con el tutorial con solución de errores en vivo. Acá ya vamos aprendiendo cómo analizar bien el código. O por ejemplo, miren que acá no me está arrojando error, pero tampoco me muestra que yo tenía los select mal configurados. Entonces tenemos que tener en cuenta eso para saber cómo encontrar errores. Bueno, nosotros dijimos que íbamos a cargar archivos. Carguemos entonces un archivo. Lo dijimos al inicio del formulario por acá. Entonces cumplámosle a lo que prometimos. Bueno, vamos a usar un label, lo vamos a llamar archivo. Carga tu archivo. Volvemos a usar las entradas input. En este caso, para que pueda ser un archivo, lo vamos a llamar file. Vamos a darle el ID archivo. Vamos a darle el nombre archivo. Este archivo vamos a decir que no acepte sino imágenes. No queremos que acepte otro tipo de formato, sino solo imágenes. Ahí podríamos haber escogido que sea PDF, que sea mm, algún tipo de Word, pero no, solo queremos que sea imágenes. Miremos que si nos permita cargar. Sí, nos permite cargar. Y miramos si nos habilita.
Y vamos a mirar y cuando le damos a seleccionar si nos habilita para escoger lo que nosotros queramos. Bueno, no lo que queramos, imágenes en este caso. Listo, genial. Y por último, vamos a ver lo que nos haría enviar todo esto. ¿Qué sería lo que nos haría enviar esto? Sería un botón. Vamos a escoger tipo. Tipo sería submit, que es para poder realizar el envío. Registrarse, así vamos a llamar el botón. Dice horrible, separémoslo. Al final de todo. Registrarse. Reset, para que resetemos toda la información que estamos realizando. Restablecer formulario. Listo. Entonces trabajamos un formulario básico. Vimos nuevos conceptos, lo que es un label, como el label le da nombre a un campo que quiero diligenciar. Como el input le genera la entrada para yo poder registrar un tipo de dato que quiero que se envíe en un formulario. Como con el type de cada input defino unas reglas para texto, para correo, para una contraseña. Como con un placeholder puedo manipular la información que va dentro de uno de esos inputs o dentro de un cuadrito de texto de estos. Cómo se usa un radio button, cómo se usa un checkbox, cómo se ingresa una fecha, cómo se pone una lista de selecciones, cómo se carga un archivo y cómo se crean unos botones. Por ejemplo, acá cuando estoy enviando un botón, él me dice que los campos que son obligatorios, que puse como obligatorios, no están diligenciados y los complete. Y este es un formulario básico en HTML. Espero que todos hayan aprendido mucho. Cualquier duda, estoy atento.